Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. Hablemos de las filtraciones de investigaciones. A ver, varias cosas. ¿Quiénes filtran? Varios, ¿no? A ver, ¿quiénes? Ministerio Público, sin duda. Se le ha filtrado a la Fiscalía, sí. Sí, en primera sí. persona, sí. Fiscales También. que no solamente llevan investigaciones, sino que además pretenden crear una opinión pública favorable a sus tesis. Entonces filtran determinadas cosas previamente seleccionadas, editadas. No es que filtren todo, sino que determinadas cosas. Y por lo tanto esto es un asunto muy, muy antiguo y desagradable además, digámoslo. Pero Ministerio Público, primer filtrador. ¿Quién más? Los que tienen acceso a las carpetas investigativas, es decir, todas las partes involucradas. Filtran. Los que presentan la querella, la demanda, los abogados representantes, los abogados defensores, todos ellos Filtran. en algún momento también lo hacen, claro. Y ahí está, pues, ellos son. El problema es que nosotros descubrimos hace poco tiempo que tenían acceso a las carpetas investigativas cualquiera. O sea, cualquier funcionario del Ministerio Público, cualquier fiscal, tenía acceso a las investigaciones de otros fiscales. Esto es grotesco, porque hace mucho tiempo que se viene hablando de las filtraciones y yo, digamos, inocente absoluto, tonto, agréguele todos los adjetivos que quiera, los sinónimos que quiera, uno pensaba que la Fiscalía había adoptado medidas mínimas, la que habría adoptado cualquier persona normal, cualquier persona que tiene diligencia, que está a cargo de un servicio, de establecer medidas para evitar filtraciones. Por ejemplo, que no cualquiera puede acceder a la investigación, pues si no la va a filtrar ese que está ahí. No existía nada de eso. Los fiscales de su escritorio apretaban un clic en su computador y resulta que accedían fácilmente. Entonces, la posibilidad de filtraciones era enorme. Esto es verdad que después de muchísimas discusiones y denuncias se ha ido limitando. Pero esto es grotesco. O sea, es grotesco la falta de interés. Porque las filtraciones, muchas veces lo que ocurre es que atentan contra el éxito de una investigación. Entonces es grotesco que no les interesara, que no les importara. A todo esto, los sistemas informáticos del Ministerio Público no funcionan. Y hay una investigación penal. Bueno, ellos mismos investigan, obviamente, una investigación penal sobre todo esto, porque se pagó una enorme cantidad de dinero por plataformas informáticas que no funcionan, y la que tiene actualmente está llena de, como dicen las personas que se dedican a la computación, de parches. El parche es tratar de mejorar algo que informáticamente está vetusto, que ya no sirve y que empiezan a tratar de arreglar y sostener la estantería. Dicho eso, que esas platas fueron mal pagadas porque el asunto no funcionó, las filtraciones han sido algo impactante. Ahora, también hay una, Catherine, mucha hipocresía. Porque la gente reclama por las filtraciones cuando les afecta, pero no cuando políticamente les beneficia. No quiero defender a nadie, porque aquí la justicia tiene que pronunciarse, dictar las condenas o absoluciones que sean del caso, etc. Pero cuando se produjeron filtraciones en el caso de Hermosilla, yo tengo la peor opinión de Hermosilla por si acaso, pero cuando se produjeron las filtraciones en el caso de Hermosilla, el oficialismo estaba feliz. Nadie alegó contra las filtraciones. Había aplausos permanentes por las filtraciones. Qué bueno que se sepa. Incluso de cuestiones que no tenían nada que ver con la investigación y se referían a cuestiones más bien de la vida íntima o privada. Y que no tenían ninguna connotación penal, digámoslo así. Pero estaban felices. Ya cuando empezó la cosa a darse vuelta, cuando ya se empezó estaba el tema del caso Fundaciones, Casa Allende, ahí ya la cosa empezó a cambiar. Cuando ya se empezó a investigar al poder político, Miguel Crispi y otros, ya las alarmas saltaron y se sintieron muy ofendidos. Entonces las ofensas son, o la preocupación mejor, la preocupación es selectiva. Y no es que no hubiera antecedentes, porque en el caso Penta pasó más o menos lo mismo. Totalmente.
empezamos a conocer varias filtraciones en el caso Penta, esto es financiamiento ilegal de la política, ¿no? Y de pronto, bueno, todos obviamente de izquierda celebrando en ese momento las filtraciones porque involucraban a políticos de derecha en financiamiento ilegal de la política, hasta que aparece la boleta de Soquimich y que finalmente los involucraba a todos. Y de ahí obviamente el tono cambia constantemente, o notoriamente, mejor dicho, eso es lo que quiero decir. Y ahora pasa más o menos lo mismo, ¿no? Se celebra para un lado y para el otro no, resulta que es intrusivo, que no es adecuado. Y no solamente toca al tema de las filtraciones, también a las diligencias. Y una persona... Cuando tocan al poder, algún parlamentario, alguna parlamentaria, eventualmente la primera autoridad de la República, resulta que también ahí es complicado y hay que ponerle un tope. ¿Ustedes se imaginan simplemente, mira, esto es muy importante. Todos estos casos son casos públicos, conocidos, y por lo tanto tienen una dimensión, una expansión a través de los medios, a través de nosotros, porque son casos conocidos, estamos informando de eso. Pero si hay filtraciones a nivel de casos tan conocidos, ¿usted se imagina lo que ocurre con las filtraciones de casos menos conocidos y con otros intereses? ¿Qué ocurrirá en esos casos? En que las personas no tienen ni siquiera cómo defenderse, porque ocurre que, ¿cómo se van a defender si no son conocidos? ¿Qué ocurrirá a ese nivel en cuanto al manejo de las causas? Yo no quiero ni pensarlo. Me escribe una persona que sabe mucho de todo esto, muchísimo, y me dice, no te olvides de algo. ¿De qué nos olvidamos? Digo yo. No te olvides de aquellos fiscales que le dan su clave de acceso a los policías amigos. Ya, otra fuente de filtración. Otro, claro. Policía. Filtraciones que ocurren naturalmente que a nivel de policía. Recordemos que en una investigación penal también participa la policía, que recibe órdenes de investigar, y ya sabemos el caso de un director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, que traspasaba, o sea, filtraba información al abogado Luis Hermosilla. Y por lo tanto también ahí hay una fuente de información, de filtración, no exactamente de la carpeta, pero sí de las diligencias que se van a incorporar a la carpeta, que en el fondo es en forma previa, ¿no es cierto? Ellos entregan esa información, se incorpora a la carpeta investigativa y antes entrega información a partes interesadas. Todo esto es grotesco, pero también hay muchísima hipocresía. Hay un intento de algunos parlamentarios de decir, vamos a sancionar a los medios que den a conocer las filtraciones. Entonces lo que dicen es, no es la filtración en sí, sino dar a conocer públicamente la filtración, cuando todos sabemos que la filtración puede circular por redes sociales, por un montón de vías, en un intento por acallar medios, cuando en realidad la filtración se ha producido antes, pues. Todo esto también demuestra en qué nivel, no voy a decir mental, en qué nivel de raciocinio está la clase política. O sea, todo esto empieza a enfrentar niveles de cierta ridiculez. ¿Qué ha pasado? Que esta polémica... A ver, y un dato más. ¿Por qué esta polémica se ha reactivado? Porque el fiscal Patricio Cooper resulta que escuchó a Miguel Crispi previa autorización de un juzgado, de un tribunal de garantía, en este caso Antofagasta. Miguel Crispi era jefe de asesores de La Moneda. Ahí se descubrió una especie de, ahora le llaman arista, pero es un nuevo caso en que podría haber habido tráfico de influencia de la senadora Isabel Allende, que es intocable porque es la hija de Salvador Allende, entonces nadie trata de tocarle una especie de cristal que se puede quebrar, una cosa así. Entonces, cuidado. Pero resulta que parece que ella llamaba permanentemente para acelerar la casa de la venta de su padre, algo que ella había dicho que jamás acelerar la casa, en el sentido, hágalo, de su padre Salvador Allende, cuando ella había dicho que no había intervenido para nada en todo esto. Bueno. Eso en el marco de la investigación de Cooper en el caso Procultura. Procultura. Claro, entonces está escuchando esos audios porque tenía acceso a los teléfonos, estaban pinchados, y escuchando esa causa se da cuenta de este otro audio y se filtra a la prensa. Exactamente. Ahora, dato importante, Patricio Cooper enfrenta muchísimos problemas porque está siendo muy criticado por el Ministerio Público. Tanto es así que a propósito de las escuchas que hizo
a Miguel Crispi, hay un parlamentario, ni más ni menos que el jefe de los diputados socialistas, que anunció que podía incluso destituir o intentar destituir al fiscal nacional Ángel Juan Valencia Santana por todo dijo esto. que hoy, Exactamente. que hoy iba a empezar a juntar las no firmas. sabemos si lo va a hacer, pero este es el anuncio, ¿no es cierto? Sí. O sea, así de molesto y una ofensiva hacia el Ministerio Público. Yo no sé por qué la ofensiva no es al Poder Judicial también, porque son copartícipes en este caso. Pero ya, así está la cosa. Porque además al pedir no hay engaño. Si el problema es que alguien lo autorice. Pero así funciona la lógica parlamentaria. Resulta que Patricio Cooper lo que ha hecho es, mediante una serie de artilugios, letra chica o algo así, ha ido postergando el secreto de la investigación sobre el caso Procultura. Eso es lo que ha hecho. Para demostrar que no es él el que filtra. Porque no ha habido ninguna filtración del caso Procultura. Cero, ninguna. Entonces me acusan a mí. Entonces ha empleado una serie de mecanismos procesales, por decirlo de alguna manera, para prolongar este secreto. Hasta que se acabe el plazo establecido por la ley y se tengan que liberar todos esos antecedentes, porque eso también está establecido. Las investigaciones pueden ser secretas por 40 días y aplazadas por otros 40 días, claro, prorrogadas por 40 días más, con obviamente un argumento que dé cuenta de esa necesidad. Solamente ese lapso. Entonces esa es la lectura que se hace, ¿no? De que él intenta alargarlo lo más posible para demostrar que a él no se le filtra nada hasta que se cumpla el plazo. Ahora, el asunto es bastante evidente, no es que sea una interpretación evidente y esto es un comentario en el pasillo de los tribunales. Pero hay otro dato más. Para que usted entienda toda esta maraña, Patricio Cooper enfrenta una acusación ante la Corte Suprema y lo podrían destituir. Entonces, él prolonga este secreto para decirle a los ministros de la Corte Suprema: ministro, ¿me quieren destituir? Aquí está la prueba práctica, fáctica, con los hechos, que resulta que yo no estoy filtrando nada. Sé que nada se ha filtrado. ¿Serán los abogados intervinientes? Puede ser. ¿Será no sé quién? Puede ser. Pero yo no he filtrado nada. Así están las cosas, y todo esto es extremadamente complejo porque es investigaciones penales, que son muy importantes, pero donde está involucrada la política. Yo iría hacia atrás. Uno piensa normalmente que ¿a quién investiga el Ministerio Público? Investiga a delincuentes, investiga al señor que roba, al que mata, organizaciones criminales, tráfico de drogas, lavado de dinero. ¿Desde cuándo que están investigando a la política? ¿Por qué están investigando a la política? ¿Es porque el Ministerio Público se ha acercado a la política o es porque la política se ha acercado a la delincuencia? ¿Acaso no debiéramos hacernos esa pregunta? ¿Es que muchos políticos se han transformado en delincuentes? ¿Y que aquí está el problema esencial? ¿Y que la política, defendiéndose, trata de limitar al Ministerio Público? Porque si no estuvieran ellos involucrados, estarían callados y haciendo otras cosas. Yo creo que esta es la pregunta esencial en todo esto, creo yo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.